Bueno, y empezamos ya con las… hemos hablado de talento, hemos hablado también desarrollo de talento en las pymes y del kit digital, y ahora toca hablar de ciberseguridad. Vamos a hablar de las claves de ciberseguridad en la cadena de suministro. La ciberseguridad que, bueno, pues iba a decir por desgracia, pero es verdad, por desgracia se ha puesto tan de moda, siempre ha sido un tema muy, muy relevante, pero ahora todavía más con la crisis de Ucrania. Así que para eso contamos con Félix Barrio, que es el director general de INCIBE. Bienvenido, Félix. Con Xavier Michelena, Managing Director responsable de Security de Accenture para España, Portugal e Israel. A Javier Zubieta, director de Marketing y Comunicación de Secure eSolutions, de GMV. Con Carlos Gándara, director de B2B de Samsung. Y de moderador, Antonio Zimorra, que es director de Agenda Digital y Estudios Sectoriales de Ametic. Cuando queráis. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. En nombre del Instituto Nacional de Ciberseguridad, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a través de la cual trabajamos en el Ministerio de Asuntos Económicos. Si me permitís, por dar una introducción, algunos brevísimos datos de lo que va a tratar esta mesa, me gustaría hacer hincapié no tanto en lo que van a hablar aquí los verdaderos expertos, las empresas líderes, de las claves de la ciberseguridad en la cadena de suministro, sino sobre todo las claves de la cadena de suministro para la ciberseguridad. Han salido muchos datos esta mañana. Alberto explicaba magníficamente, como siempre, la enorme importancia que todos somos conscientes que ha adquirido la economía digital. La ciberseguridad es la condición básica para la confianza de los usuarios, de los clientes, de nuestros partners en el uso de los servicios digitales, en el acceso a la tecnología de la información. Eso lo sabemos. También hemos descubierto dolorosamente a veces que detrás de esos grandes incidentes de ciberseguridad mediáticos que hemos vivido en estos últimos años, en particular Colonial Pipeline, Pemex en México, el Servicio Estatal Público de Empleo, aparecen con frecuencia referencias preocupantes a que los ciberataques han tenido que ver con esa cadena de proveedores, con esa cadena de suministro, con esa pequeña y mediana empresa que suministra o que da soporte a la nominativa o al servicio de contabilidad de las grandes organizaciones afectadas. Hemos podido, por lo tanto, ir descubriendo las diferentes facetas de lo que podríamos hablar una doble velocidad en el mundo de la empresa y de la ciberseguridad. Y eso tiene que ver directamente con la cadena de suministro. El informe de ciberresiliencia de la empresa española, de Accenture, ya alertaba hace un par de años cómo el efecto de la crisis ocasionada por el COVID nos ponía en una tesitura especialmente desafiante. España había mantenido un crecimiento en la inversión en ciberseguridad durante el primer año de la pandemia, pero esa inversión había caído en el 70% de las empresas españolas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Esa recesión que mencionaba Alberto esta mañana había afectado evidentemente al sector más débil. Y eso evidentemente tiene consecuencias. Tiene consecuencias positivas en cuanto que hemos identificado un problema a subsanar y todos hemos reaccionado correspondientemente. El toolkit digital, volvemos a insistir, ha sido un primer paso. El 9% de las solicitudes que se han tramitado se han dedicado a impulsar la dotación de servicios de ciberseguridad en pequeñas y medianas empresas, en esos autónomos, en toda esa cadena que forma parte de esa llamada cadena de suministro y, por lo tanto, estamos respondiendo, inyectando recursos públicos, dinamizando la inversión pública y privada para contener esa diferencia en la inversión que, como decía, está haciendo una doble velocidad. Esa doble velocidad nos va a permitir, evidentemente, designar, alocar los recursos necesarios para cubrir esa carencia inmediata. Pero tenemos que trabajar ya en la segunda parte. La segunda parte, y son datos que también debemos de tener conciencia, es que hemos trabajado durante estos 3 años para poner en marcha medidas que sienten las bases de una economía y de una sociedad más digitales que nunca. Los proyectos legislativos que ya son una realidad, el nuevo Real Decreto de Seguridad de las Redes, el nuevo Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad, el Plan de Choque de Ciberseguridad, que en abril del año pasado ponía en marcha ya
un impulso a la inversión pública en los sectores estratégicos, ya incorporaba el sector de la cadena de suministro como uno de los elementos fundamentales para incrementar las capacidades de resiliencia. Ya estamos trabajando en el siguiente paso. El próximo año, los próximos meses, tendremos la nueva Directiva NIS2, con más regulación, con más sectores estratégicos obligados a participar en un marco de gobernanza sin precedentes, de contención de las ciberamenazas, de desarrollo de capacidades y la correspondiente transposición al Real Decreto, en la que ya se está trabajando, nos permitirá dotarnos también en España de un marco de gobernanza suficientemente ágil. Pero, además, tenemos ante nosotros la oportunidad de dar cumplimiento a ese refuerzo a las industrias proveedoras de los sectores estratégicos y de la Administración. Mencionaba el Real Decreto del nuevo Esquema Nacional de Seguridad, donde INCIBE vuelve a tener un incremento en sus competencias y en su asignación de recursos para servir de apoyo al desarrollo de una oferta de soluciones de ciberseguridad acorde con ese crecimiento de la demanda. En definitiva, estamos en un momento de buenas noticias. Las buenas noticias es que sabemos la importancia que tiene la cadena de suministro. Sabemos que estamos trabajando para elevar las capacidades de estos sectores. Vamos a continuar incrementando las líneas de ayuda. El 017, que ha sido un caso de éxito internacional, nos está permitiendo atender más de 70.000 consultas al año de fundamentalmente ciudadanos y empresas afectados por incidentes. Y ya de las empresas españolas que acuden a este servicio, nada menos que el 19% es pequeño comercio, pero el 8% es pequeña industria. Es decir, que nadie se está quedando atrás por carecer de soluciones y servicios de ciberseguridad para el normal funcionamiento de todas estas empresas que son el auténtico rostro de esa cadena de suministro. Tenemos ante nosotros la posibilidad de no solamente de reforzar servicios como el 017, sino establecer todo un programa que nos va a permitir incrementar el número de pymes que están habilitadas para ser proveedoras de la Administración pública, con los diferentes esquemas de certificación. Eso también nos va a ayudar no solo a cubrir la necesidad interna que tenemos cada vez más de que la ciberseguridad esté en el portafolio de soluciones y servicios empresariales. Nos va a permitir posicionar a nuestra industria de ciberseguridad española para competir en el mercado internacional, en un mercado global que, ya lo sabéis, está cambiando de una manera que no tiene no solo precedentes, que no sabemos dónde va a llegar, pero sí sabemos que nos va a permitir incrementar nuestras cuotas de participación en el mercado global de la economía digital. Y con esto volvemos al principio de la reflexión. La ciberseguridad es la condición base del éxito de nuestra actividad digital en la economía. Si somos capaces de tener una industria fuerte, dotada de capacidades de ciberseguridad, tanto en la oferta como en la demanda, y esto tiene mucho que ver con la cadena de suministro, seremos capaces de salir airosos del reto más grande de la historia de la economía digital de España y Europa que vamos a tener en los próximos años. Con estas reflexiones, pues yo creo que nada mejor que escuchar a las empresas que llevan muchos años liderando la importancia de dotar de esas capacidades de ciberseguridad a estos sectores y que van a compartir con nosotros, evidentemente. Va a ser muy interesante su perspectiva de esos retos y por dónde tenemos que empezar. Muchas gracias y ánimo. Gracias, Félix. Muy buenos días a todos. Es un placer participar moderando esta mesa sobre las claves de la ciberseguridad en la cadena de suministro. Excelente labor la que se viene haciendo desde INCIBE en promover la ciberseguridad en todos los ámbitos y impacta de manera muy directa. Ha dejado un poco las pautas y las bases de lo que vamos a tratar en esta mesa, ¿no? Entendemos la cadena de suministro como un todo, ¿no? Todos aquellos elementos que conforman lo que son nuestros sistemas de información
información, ¿no? Tanto la parte física como la parte de software, aplicaciones de muy distintos orígenes y proveedores. Es importante asegurar que todos estos funcionan correctamente y asegurar precisamente esa parte de la ciberseguridad está contenida en todos estos elementos que conforman la cadena. Todos podemos pensar, es muy obvio y es así, que los ciberataques están pensados y orientados al eslabón más débil de la cadena. Por supuesto que es así, pero también al eslabón que se repite en más cadenas. Entonces, eso es algo importante. ¿Cuál es ese impacto, ese eslabón, esa parte de la cadena de suministro que puede tener una mayor repercusión en muchos usuarios? Hay casos, se han comentado algunos ejemplos, en los que bueno, pues, ciertos ciberataques, por ejemplo SolarWinds, que se comentaba, pues, bueno, pues, digamos, ha tenido una repercusión muy alta. No tanto por la empresa que sufrió ese ciberataque, no tanto por ese caso, sino porque sus 33.000 clientes en los que tenía instalado ese software sufrieron, digamos, las consecuencias del ciberataque. Grandes firmas, importantes firmas del ámbito y del ámbito gubernamental estadounidense, pues se vieron afectadas por este ciberataque, que incluso pues obligó a la administración Biden a actuar, pues creando una serie de pautas para poder solventar esa situación. Todo esto está cambiando las reglas del mercado, ¿no? Al final, pues los usuarios, los clientes piden a sus proveedores ciertas garantías en ciberseguridad. Unas garantías que en algunos casos pues, se establecen en base a esa legislación, en base a esa regulación, en base a la normalización que se está desarrollando en muy distintos niveles. A nivel europeo tenemos la directiva NIS, tenemos la certificación europea de ciberseguridad, a nivel español el esquema nacional de seguridad, la reciente ley de ciberseguridad en 5G que afectará a los proveedores y bueno, pues los usuarios o los proveedores de esos usuarios, pues de alguna manera tienen que hacer frente y tienen que tener esas certificaciones al día. Y bueno, eso es un poco lo que quería hablar. Precisamente tenemos aquí a tres grandes expertos, ¿no? de las empresas GMV, Samsung y Accenture, y bueno, pues un poco voy a empezar por Javier, por Javier Zubieta, preguntándole desde vuestro rol de compañía proveedora de soluciones de ciberseguridad, pues cómo estáis contribuyendo precisamente a asegurar esta seguridad, la ciberseguridad de la cadena de suministro. Sí, gracias, Antonio. Bueno, nosotros nos establecemos como objetivo eso que denominamos la ciberseguridad desde el diseño, ¿no? ¿Cuál es digamos, la verdadera ventaja de todo esto? De que si haces las cosas bien desde el principio, pues luego vas a ser capaz, evidentemente, de sufrir menos cuando puedas tener un ataque, ¿no? Pero esto, ¿cómo se hace? Está muy bien, pero ¿cómo se hace y al menos cómo lo intentamos nosotros? Pues en todas aquellas aplicaciones que nosotros desarrollamos para nuestros clientes o incluso en las aplicaciones propias, hemos visto que con metodologías de tipo DevSecOps y sobre todo en proyectos de tipo Agile encaja muy bien el ir incorporando la ciberseguridad dentro del propio código. Pero claro, no es simplemente esto. Aquí nos hemos encontrado siempre con el reto de que al desarrollador había que capacitarle en ciberseguridad. Y sobre todo teniendo en cuenta de que la mayoría de los desarrolladores son externos a las organizaciones, ¿no? Que cuentan con empresas como nosotros. Afortunadamente ya existen herramientas en el mercado ya bastante maduras que ayudan a esta labor y, por lo tanto, el estrés, ¿no?, al cual sometíamos al desarrollador a que se capacitara en ciberseguridad, pues se puede estar ya un poco relajando. No obstante, cuanto más sepa el desarrollador de ciberseguridad es muchísimo mejor, ¿no? Eso es evidente. También tenemos que ver que la aplicación no es un ente aislado. La aplicación en software se apoya en otros softwares, ¿no? Y aquí es donde aparece directamente la parte de la cadena de suministro. Y mucho de ese software es open source. Así que una recomendación que nosotros hacemos y que practicamos es al menos descubrir vulnerabilidades de cualquier pieza de software que se utilice en una aplicación. Y eso tiene unas complejidades concretas que a lo mejor podemos hablar un poco, pero no es simplemente de nuestra propia aplicación, sino de todo lo que le rodea. Y por último, gestionar, vigilar todas aquellas vulnerabilidades de la arquitectura donde esta aplicación va a funcionar. Por último, también a nuestra compañía, pues los clientes nos pedís
pues una especie como de auditoría, ¿no?, de código o de aplicación. Aquí lo que nosotros vemos es que existen, digamos, una disparidad entre el nivel de madurez de ciberseguridad de las compañías. Aquellas que están aplicando DevSecOps como algo rutinario, pues en muchos casos nos podemos incorporar a ese equipo de trabajo y es francamente útil y la verdad que es francamente recomendable. Y hay otros que lo hacen más en momentos puntuales. Todo suma, pero creo que la primera opción es mucho más interesante. Gracias, Javier. Seguimos con Carlos. Carlos, cuéntanos, Samsung, ¿cuál es la visión y compromiso con esto que estamos hablando con la seguridad? Pues, bueno, cuando hablamos de ciberseguridad, lo primero que pensamos es en software, en servicios, consultorías, pero muchas veces nos olvidamos de lo que es la parte del hardware, ¿no? Porque al final nos habilita acceder a los sistemas, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es hacer un poco la vida más fácil a nuestros usuarios, a las empresas que integran servicios y ya, bueno, como comentaba Javier, hay que empezar desde el principio, ¿no? Entonces, en vez de la cadena de suministro, la cadena de producción, Samsung lo que hace ya es empezar a integrar chips seguros para que las empresas puedan ya tener un primer control de seguridad, que sepan que no está comprometido el terminal, por ejemplo. ¿Esto qué permite? Que luego se desarrollen una serie de servicios sobre, pues nosotros en nuestro caso tenemos un grupo de servicios que se llama Nox, que pone a disponibilidad de todos los desarrolladores para que ese terminal sea totalmente seguro, ¿vale? Ya llevamos mucho tiempo colaborando con el INCIBE, trabajamos muy de cerca con el CCN y de hecho somos el único fabricante que está homologado por el CCN. Tenemos la certificación del Centro Criptológico Nacional y nosotros siempre pues, pedimos que la gente sea consciente de cómo accede a sus servicios, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que inicialmente nosotros hacemos la securización de lo que se va a usar para acceder a los servicios que contienen los datos, etc. Y nunca nos olvidemos de lo que queda residente, ¿no? El data rest conocido que pues, muchas veces está comprometido, ¿no? Muy bien. Xavier, hablábamos de cómo están cambiando esas reglas del mercado en cuanto a que los proveedores de soluciones tecnológicas se les exige unas pautas, unas normas, un asegurar, ¿no?, esa ciberseguridad. No sé si es que se le pida por parte del cliente hablar de regulación o legislación, ¿no? A nivel europeo tenemos la directiva ANIS revisada muy actualmente, la directiva ANIS 2. Coméntanos cómo afecta esto a los que sois proveedores de soluciones tecnológicas. Bueno, yo creo que nos afecta a todo. Primero, buenos días a todos. Muchas gracias a Meti por esta invitación. Yo creo que aquí la clave está en, antes ha salido, ¿no? O sea, pues en la mesa anterior, en los conceptos de cultura, en la concienciación por parte de la alta dirección y en entender que siempre la regulación va por detrás de lo que tiene que ser la velocidad del cambio pues, en el ámbito digital, ¿no? Salvo pues, en el mundo de 5G, donde ya parece que por fin pues, nos hemos dado cuenta que cualquier tecnología nueva, más allá de las ventajas competitivas que nos aportan nuestros negocios, a la gestión de los negocios, de las comunicaciones, de la interacción, tiene también pues, un conjunto de riesgos. Yo creo que hasta la fecha, y los que llevamos en seguridad más de 20 años, hemos ido hablando siempre de los conceptos de calidad. Es decir, la seguridad no es un concepto diferente pues, a la calidad. Todas las compañías desde hace muchos años habéis implementado directamente los procesos de calidad. Entendéis que el concepto del diseño es el que os lleva pues, a ese concepto final del cero defectos, pero es verdad que la seguridad nunca se ha tenido en cuenta como un elemento clave pues, en esta transformación, ¿no? Cuando hablamos de la transformación digital, lo que tenemos que entender es que sin seguridad no va a haber transformación digital, ni en la industria, esos conceptos de industria 4.0, ni estos nuevos entornos que nos llevan pues, a un nuevo modelo de negocio, ¿no? Creo que aquí la clave se llama en entender que la regulación nos ayuda a valorar lo que estamos haciendo mal y a entender cuál es el camino más adecuado pues, en ese concepto futuro, ¿no? Y si hacemos un resumen de lo que hemos vivido a nivel nacional, pues desde el punto de vista de protección de datos, desde el año 98, 99, a lo que ha sido GDPR, es decir, hasta que Europa pues, ha cogido directamente el timón y ha estandarizado lo que tiene que ser pues, un modelo de gestión segura del dato, de lo que tiene que ser la privacidad. En los entornos de empresas seguimos la misma pauta. Probablemente España ha sido pionera en la ley PIC, en lo que son las infraestructuras críticas, a la hora de definir cuáles tienen que ser los modelos de gestión de ese tipo de infraestructura con el objetivo fundamental de que sea resiliente. Bueno, pues Europa está trabajando conjuntamente también en la consolidación de lo que tienen que ser los elementos regulatorios. NIS fue la primera versión de lo que tenía que ser pues, un modelo de colaboración entre el ámbito público-privado, privado-privado, público-público. Es decir, la seguridad es parte
del ADN de lo que es el futuro de la sociedad, no es un concepto exclusivo de cada compañía. Ninguna compañía se va a poder defender sola en los entornos actuales, y NIS2 viene a decir que NIS1 no es suficiente, es decir, NIS2 viene a decir que la cadena de suministro va a ser clave a la hora de proteger directamente el futuro de nuestros negocios, el futuro de nuestra sociedad. Yo creo que Europa, después de muchos años, se ha dado cuenta que tiene que crear pues, unas infraestructuras propias, entiende que deben ser seguras, creo que está trabajando de forma activa pues, en el Cyber Security Act, en la certificación de algo que ya existe, que es el EUCC, es decir, tenemos que certificar nuestros productos y servicios TIC de forma conjunta con un common criteria. Bueno, pues cualquier producto, cualquier sistema que se va a conectar en el futuro a nuestros entornos digitales va a tener que cubrir directamente unos estándares de seguridad. Si miráis vuestros routers, vuestros teléfonos, los que usáis o los que fabricáis, vais a ver que tenemos un concepto que se llama marcado CE, que cumple un conjunto de estándares en los entornos eléctricos, inífugos, etc. Dentro de poco, 6 meses, 1 año, 2 años, el marcado CE llevará embebido un concepto de cumplimiento pues, en el entorno de la ciberseguridad. Entonces, en compañías como es Accenture, empezamos por nuestra casa, ¿no? Es decir, si nos tenemos que adaptar a lo que tiene que ser pues, un modelo cadena de suministro, y NIS2 lo que va a decir es que las empresas TIC y proveedores de servicios TIC, de infraestructuras, comunicaciones, vamos a ser parte de lo que son los servicios esenciales de Europa. Vamos a tener que estar certificados también pues, en estos modelos de NIS2. Es decir, el objetivo fundamental es simplificar todos los entornos regulatorios, Esquema Nacional de Seguridad, conceptos del IPIC, NIS2, a un concepto común, a un framework, a un modelo de gestión y, sobre todo, colaborar con nuestros clientes y con nuestros partners a la hora de simplificar lo que tiene que ser pues, un modelo de seguridad y un modelo de gobernanza en ese entorno de los clientes, ¿no? Hablábamos de las pymes, pues en la mesa anterior y en las ponencias anteriores, ¿no? ¿Cómo ayudamos a la pyme a que esté en el mundo digital y que la seguridad sea pues, un elemento clave sin que tengan que ser expertos, ¿no? Entonces, yo creo que en todo este modelo, movimiento, la seguridad no solo va a estar pues, en manos de los expertos, va a ser parte de todo lo que tiene que ser pues, el ecosistema en el entorno TIC, informática, comunicaciones. Vamos a tener que formar en las nuevas tecnologías, en los nuevos entornos, embebiendo la seguridad en cualquier desarrollo, pues en cualquier propuesta de valor, y eso simplificará no solo lo que es el cumplimiento, sino que simplificará también lo que tiene que ser un modelo de resiliencia de nuestros negocios. Es una legislación europea, es de obligado cumplimiento. Y, por tanto, pues todas las empresas proveedoras tienen que hacerlo así. En otros términos, pero también de obligado cumplimiento, Javier, los clientes exigen, piden que los proveedores pues, cumpláis con una serie de parámetros. En este caso no es legislativo, pero sí que os estáis encontrando en Sí, es una buena práctica, muy habitual. Y con la excepción de la Administración Pública, que sí que tiene el Esquema Nacional de Seguridad como un marco de referencia, lo que vemos es que los clientes nos solicitan requisitos de ciberseguridad según sus propias necesidades, algo que es comprensible, aunque está lejos de estar estandarizado. Pero lo que sí que parece más unificado o más estandarizado es la forma de pedirlos a los proveedores, ¿no? Y suele ser, por ejemplo, en las licitaciones, pues ya es casi en las etapas finales, ¿no? donde ya se nos solicitan esos requisitos y muchas veces por los departamentos de compras. Entonces, esto es un arma de doble filo, porque al final los requisitos a los proveedores se acaban convirtiendo en una especie como de trámite burocrático. No deja de ser una autodeclaración por parte del proveedor que es capaz de cumplir con los requisitos. Pero ¿qué proveedor es capaz de autodeclarar que no cumple uno de esos requisitos cuando se puede quedar fuera de la licitación? Por lo tanto, es como si fuera una especie de falsa seguridad que creemos que debería de solucionarse. Lanzo 3 ideas, ¿no? de cómo se puede solucionar este tema que tenemos. Primero, pues que tanto la definición como la validación de los requisitos lo puede desempeñar un departamento de la organización, pero que sea externo al proyecto o externo al departamento peticionario, ¿no? Pero sobre una base más estandarizada. Y aquí se puede contar con asesores externos precisamente para todo este proceso. Segundo, que el propio departamento técnico peticionario sea capaz de hacer esta validación. No es que sea un trabajo extra para ellos, que lo va a ser, pero sobre todo va a ser un trabajo preventivo, porque pueden pedirles los requisitos específicos para el proyecto. Y eso es bastante buena idea. Y tercero, pues que exista un tercero que bien por
por ratings o por cualquier otro sistema, pues sea capaz de catalogar la ciberseguridad de un determinado proveedor. Muy bien, sentiros libres los demás y también queréis Interactuar, profundizar un poco, ¿no?, sobre este concepto y qué os estáis encontrando O incluso, por parte de vuestros clientes. Perdón, Antonio, comentabas antes, Xavier, del EUCC, ¿no?, como un esquema de certificación. A mí particularmente me parece que, y me gustaría saber vuestra opinión, me parece que hay un reto de velocidad del EUCC que puede, no voy a decir poner en peligro todo el sistema, porque tampoco es así, pero sí que a lo mejor puede tener éxito en determinados entornos, en entornos que no sean tan cambiantes, ¿no? Y a mí particularmente me parece que la certificación de los productos, si es un ámbito más estable, como puede ser fabricación, como puede ser, digamos, entornos industriales o 5G o cosas así, sí puede tener éxito, pero en el resto Es más complejo. sí. Hombre, yo creo que en todo este mundo de certificación, sabéis que en el sector financiero, bueno, como se han creado pues, una certificación propia a la que nos tenemos que sumar los proveedores, es el famoso PINAQUES. Es decir, aquí cada uno está intentando avanzar con el objetivo fundamental de simplificar su proceso, ¿no? Luego pues, hablaremos de algún tema clave como es la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad parece que al final pues, la queremos trasladar a otros entornos como pueden ser las ciberpólizas, los ciberseguros y demás. Pero yo creo que en esta clave está en entender muy bien la responsabilidad. Hace 20 años, cuando alguien tenía alguna vulnerabilidad, no pasaba nada. Yo me acuerdo exactamente en el 2002, estábamos en un congreso en el que estaba Javier también, en el que se hablaba de esto. Es decir, cuando salían las nuevas vulnerabilidades de los sistemas operativos, la gente preguntaba, oye, ¿y de quién es la responsabilidad, ¿no? Y bueno, cuando tú firmas un contrato pues, con un gran fabricante, hay pues, un montón de textos que dice que legalmente hablando estás aceptando cualquier mal fallo, mal uso, mal entorno de lo que es ese tipo de sistema, con lo cual estaban libres de culpa y de otros elementos, ¿no? Yo creo que ahora está cambiando, es decir, en este concepto de la transformación, de ir al mundo del cloud, de ir pues, a otro tipo de infraestructuras en las que tenemos que trabajar de forma conjunta, ya empieza a exigirse la responsabilidad de la cadena de suministro y se empieza a evaluar quién es quién, ¿no? Y ya voy a ir, si quieres, a la pregunta que me vas a hacer. Las ciberpólizas están evolucionando simplemente porque no han sido capaces de acertar en lo que es el modelo. Si veis el caso Merck, es un caso americano, han tenido que pagar 1.400 millones de dólares. Es decir, al final la ley le ha dado la razón al cliente simplemente porque cuando tú estás haciendo una póliza existen una serie de cláusulas donde hablan de tu responsabilidad o irresponsabilidad del buen uso de los sistemas y demás. Bueno, cuando han tenido que pagar los 1.400 millones, lógicamente las aseguradoras empiezan a cambiar su modelo de evaluación. Es decir, cómo podemos evaluar el nivel de riesgo y cuál es el nivel de cobertura que podemos dar al tema, ¿no? Cuando hablamos de la cadena de suministro, cuando estamos llevando nuestro negocio al cloud, cuando estamos llevando el negocio a nuestros proveedores de sistemas en el cloud, empezamos a evaluar esta situación, es decir, cómo garantizamos aquellos riesgos que no cubre directamente un sistema o que no cubre directamente lo que es el ecosistema en el que estamos trabajando, ¿no? Y el ciberseguro parece que es uno de los elementos claves, igual que en nuestras casas tenemos en seguro, en nuestros coches, ¿no? Pero la cobertura del seguro pues, empieza a ser un elemento crítico, es decir, ¿dónde están los límites, dónde están realmente las situaciones, ¿no? Sabéis que ha habido seguros que estaban pagando directamente los ataques de ransomware, ya los han quitado, es decir, el beneficio del cibercrimen el año pasado fue de 6 trillones de dólares, que es 5 veces el PIB de España. Pero es que en el 2025 va a ser de 10,5 trillones. Así que, a pesar de lo que decía Félix, de las buenas noticias pues para los que tenemos que trabajar en seguridad probablemente estén ahí, pero no son buenas noticias en este entorno. Es la tercera economía del mundo. El cibercrimen es la tercera economía del mundo. Así que nos tenemos que concienciar en construir infraestructuras que nos permitan evitar este tipo de éxito en ese entorno, ¿no? Así que, a lo que decía Javier, es decir, en este entorno en el que tenemos que evaluar qué hay que certificar, lo que tenemos que construir de verdad son soluciones que nos permitan seguir con nuestro negocio, que sean resilientes, entender muy bien en todos esos modelos que hemos tenido de recuperación de sistemas, de lo que tiene que ser pues, un sistema que balancee directamente el negocio, ¿dónde está los riesgos en estas nuevas infraestructuras? Porque si estamos concentrando de verdad lo que tiene que ser la economía digital en un conjunto de infraestructuras, lo que tenemos que garantizar es que en cualquier gran incidente van a poder seguir funcionando, ¿no? Gracias. Carlos, normativa, requerimientos del cliente, políticas de compañía, ¿cuáles son los estándares de seguridad en Samsung? A ver, antes quería comentar una cosa y es, comentáis que el tema de las certificaciones, bueno, que va un poco por detrás, pero justo en la ponencia anterior, Javier Rodríguez Zapatero lo que decía era que, digamos, que de lo que nos tenemos que formar va más rápido de nuestras capacidades de formación, o por lo menos eso entendí. Pues yo creo que es bueno ir poniendo estándares, ir poniendo una serie de certificaciones que nos van a permitir aprender sobre ellas y traer para los usuarios pues, mejoras, ¿no? Bueno, recientemente
el 3 de mayo se publicó en el BOE una nueva regulación sobre el Esquema Nacional de Seguridad. Esto, o sea, no es de este año, no es del 2022. Lleva mucho tiempo ahí, pero vamos siendo conscientes y hemos hablado aquí mucho del ámbito privado y de la PYME, pero también en la parte de la administración pública que debería dar el ejemplo pues a todos los ciudadanos y a las empresas del uso de la seguridad, ¿vale? Y yo creo que este año, pues antes de verano, se refuerce y se haga como una especie de recuerdo de que el Esquema Nacional de Seguridad, y hay un trabajo detrás, se haga a las empresas y a la propia administración pública, es porque yo creo que es necesario, ¿no? Y el papel de INCIBE, por ejemplo, es espectacular en ese caso, porque sí que cada año tenemos iniciativas nuevas, se va concienciando más y, bueno, pues, ¿qué hemos hecho desde Samsung? Pues desde siempre hemos estado ahí para apoyar, para colaborar y para llevar a nuestro pequeño trocito, ¿no?, del mundo del hierro esa seguridad. Yo te preguntaba cuáles son los estándares de seguridad en Samsung, pero al hilo de esto que estás comentando, bueno, pues me viene a la cabeza, estamos en la era del 5G, en la era de la interconectividad, y bueno, ¿qué podemos hacer en el caso de los dispositivos móviles para mejorar esa situación y esa ciberseguridad? Lo primero es tomárselo en serio, ¿no? Que el móvil también es una parte que hay que securizar. Y ahora últimamente hablamos mucho del 5G, ¿no? Porque es lo nuevo, hay que hablar del 5G. Pero realmente el problema ya viene de antes, viene del 4G. Seguimos teniendo los mismos problemas de seguridad que teníamos antes, pero el 5G lo que está provocando es que haya muchísimos más dispositivos conectados y que multiplique la posibilidad de que esos problemas de seguridad se exploten y, bueno, que aumente la facturación, la tercera potencia económica, ¿no? Exacto. A mí particularmente yo tengo una expectativa alta con respecto a la ley de ciberseguridad 5G en lo que respecta a la cadena de suministro. De hecho, en la definición del próximo esquema de seguridad para proveedores en 5G, que está ahora en definición, hemos colaborado activamente desde Ametic y, en realidad, hay ya bastante trabajo realizado desde otras instancias y en otros países. Permito recordar, por ejemplo, lo que tú ya lo habías comentado antes, la coincidencia entre la vulnerabilidad de SolarWinds con el ataque a Colonial en Estados Unidos en el 2021 desembocó a una orden ejecutiva de la administración Biden, que ha sido probablemente un punto de inflexión en todo esto. Se le hizo un mandato al NIST norteamericano para que diera todas las recomendaciones y todos los estándares posibles acerca de la ciberseguridad de la cadena de suministro. El número del documento, lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, es el NIST SP 800-161, para que tenga ganas de leerse las 300 y pico páginas. Es un buen libro de cabecera, ya lo puedo asegurar. Pero aquí lo tenemos, bajo mi punto de vista, todo bastante bien recogidito. Como digamos, todos los documentos de NIST, o al menos los que yo conozco en la parte de ciberseguridad, es una Biblia. Pero no hay que ir tampoco solo a la parte americana. En ISA lleva publicando también desde todas las recomendaciones del 5G en distintos ámbitos, cadena de suministro incluido, y con toda la iniciativa del Toolbox, pues creo que tenemos unos muy buenos miembros para construir ese esquema de seguridad de 5G, que en el caso de la cadena de suministro, además del que va a venir con la NIS 2, yo creo que vamos a hacer un avance muy, muy importante. Sigo contigo, Javier. ¿Y estos incidentes, hay algo de lo que podamos aprender de ellos, Sí. De hecho, las lecciones aprendidas también me puedo remitir a la orden ejecutiva de la administración Biden, ¿no? Pero bueno, hay una que a mí me gustaría destacar, que es una de las cosas que se ha aprendido tanto con SolarWinds como con el ataque de Log4j, es que ni siquiera las compañías sabemos cuál es el inventario de software que tenemos. El asunto del inventario siempre es algo que se lleva mucho tiempo hablando, siempre se le ha dado la patada para adelante como un tema irresoluble y en este momento ya es imperativo. E incluso ya están apareciendo soluciones tecnológicas acerca del concepto de lo que se llama Software Bill of Materials, que son francamente interesantes y una vez más en metodologías tipo DevSecOps se integran francamente bien. Por lo tanto, si yo me tuviera que quedar con una sola recomendación, oye, por lo menos ser consciente de lo que tenemos, que a partir de ahí ya seremos capaces de solucionarlo. Perfecto. Xavier. Sí.
Estamos hablando de la importancia, estamos hablando de, bueno, pues de la atención, de los recursos, en definitiva, también que hay que prestar para asegurar la ciberseguridad de la cadena de suministro. ¿Esto es sostenible para la propia cadena? Bueno, ese es uno de los grandes temas, ¿no? En el último estudio que hemos hecho en Accenture con 4.500 CISOs, el 60 y tantos % dice que esto no es sostenible, ¿no? Estar luchando de forma permanente contra lo que es el cibercrimen no es sostenible. Es decir, hay que actuar de una forma absolutamente diferente, ¿no? O sea, probablemente tenemos que convivir en un mundo legacy con todo lo que tiene que ser la transformación, pero en ese concepto velocidad, en donde falta conocimiento y falta talento y falta recursos, y todo eso ha salido hoy, saldrá mañana, y ya lo han dicho antes. Yo creo que la clave está en la concienciación de la alta dirección. Yo creo que la alta dirección debe ser consciente de lo que es el mundo de la transformación, de la importancia de la seguridad como un concepto de inversión y sobre todo de competitividad. Yo creo que la palabra competitividad es la clave de invertir en ciberseguridad y sobre todo simplificar los procesos. La colaboración público-privada es clave, lo que acaba de decir Javier después de lo que fue el SolarWinds, es decir, los gobiernos tienen que actuar directamente con lo que es el sector privado, pues a la hora de poder defender infraestructuras comunes, es decir, las redes digitales son un elemento abstracto en el que estamos gestionando directamente nuestra economía y nuestra vida, es algo pues absolutamente fundamental. Yo creo que tenemos que ser capaces de formar en todos los ámbitos, es decir, la ciberseguridad tiene que ser un tema de cultura, ¿eh? Desde los estados menores hay que educar a los menores en el buen uso de la tecnología, hay que educar en todos los entornos en cómo aplicar la seguridad pues, en cualquier tipo de tecnología, en cualquier tipo de proceso, y hay que ser capaces de construir un mundo confiable, ¿no? Yo creo que aquí la palabra se llama confianza. O sea, yo creo que no hay una percepción de inseguridad en el ámbito digital hasta que nos roba la cartera, ¿no? Y cuando nos han robado la cartera, pues levantamos la mano y empezamos a preguntar quién me puede ayudar, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar un poco el tema. Cuando yo hago pues, una encuesta dentro de mi entorno privado, a ver si conocen INCIBE, pues el 90% de la gente no conoce INCIBE, ¿no? Yo creo que tenemos que ayudar entre todos a que de verdad lo que tiene que ser por los esfuerzos que están haciendo en la seguridad, esa época de bonanza que ha dicho Félix que viene ahora, en la que se va a poder invertir de verdad en construir lo que tiene que ser pues, un futuro más seguro, esté de verdad en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, esto es un tema de cultura, de educación, de embeber la seguridad en todos los procesos de formación, es decir, en todos esos cambios de los skills, las competencias, la seguridad tiene que ser parte de cualquier tipo de entorno, ¿no? Y eso será que haga sostenible. Si no, yo creo que es absolutamente imposible el poder, vamos a decir, defenderse de lo que son pues, los riesgos actuales. Es decir, el número de ataques que tenemos por segundo es brutal. La capacidad que tiene pues, el ámbito del mal de innovar es bastante superior a la que tenemos nosotros. Ellos llevan años pues, con muchos fondos invirtiendo directamente en estas tecnologías y además en estos cambios de transformación hay muchas cosas nuevas para todos. Es decir, no dominamos la tecnología de forma consciente, ¿no? Cuando ponemos en un lado la oferta y en otro la demanda, hay pues, un lenguaje que todavía no es confiable, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de trasladar todo esto pues, a la seguridad. El Security by Design que ha salido al principio es la llave y construir de verdad pues, un mundo que podamos defender de una forma conjunta, ¿no? Un par de minutos que nos quedan y yo creo que esta visión, este mensaje que está dejando Xavier es un poco más de concienciación, volviendo a lo que es el concepto global de la mesa, y quizá Carlos y luego Javier nos puedan complementar en cuanto a cuál es ese mensaje global, ¿no? Un poco para asegurar que esos elementos de la cadena de suministro están protegidos adecuadamente. Pues la verdad es que no hay mucho más que añadir, ¿no? Porque es verdad que hay que concienciarse y tenemos que ser más proactivos y la gente no debería tener miedo al gasto en seguridad, ¿vale? Porque todos tenemos algún amigo que tiene una pyme y que le ha tocado un ransomware y nadie ve la necesidad de pagar por la seguridad hasta que tiene el problema. Entonces sí que yo creo que esa labor de concienciación hay que hacerla, tenemos que hacerla entre todos, porque no podemos seguir dejando nuestros datos, digamos, al aire y los de nuestros clientes. Javier. Bueno, yo por mi parte, se puede minimizar los riesgos en la cadena de suministro, primero haciendo las cosas bien desde el principio, es decir, que las hagamos hoy. A partir de hoy podemos hacer las cosas bien desde el principio. Ya hemos dado algunas claves de ellas y con el presupuesto necesario. Segundo, vigilar las vulnerabilidades de manera enfermiza. Esto es algo que yo no me canso de repetir. Si hay una clave aquí, es la gestión de las vulnerabilidades de manera enfermiza. Y tercero, pues rodearte de proveedores consolidados que te generen la confianza. Pues poco más que añadir sobre estos mensajes. Nuestro tiempo ha concluido y les damos muchas gracias por su atención.